Hola a todos, me alegra mucho que nos volvamos a encontrar en este espacio y espero que todos estén muy bien. Antes de entrar en el tema que trataremos hoy, considero que es necesario mencionar una triste situación que afectó a nuestra comunidad académica en los últimos días. Me refiero a la pérdida de nuestra estudiante y compañera Paula Casabella. Todos los que estamos en la carrera, enseñando o aprendiendo ya hace tiempo, hemos tenido contacto con ella. Cursó nuestra asignatura en 2016 con muy buenas calificaciones y estaba cerca de finalizar su carrera. Es una noticia dolorosa y más aún en el contexto que nos envuelve en la actualidad, en el cual nuestra sensibilidad emocional se encuentra más lábil y comprometida y nuestra preocupación por las personas cercanas se intensifica. Por ello, valga como homenaje este breve recordatorio y queremos también hacerle llegar un cálido abrazo a su familia y a todos los que han estado cerca de ella, de parte de toda nuestra cátedra con todo nuestro afecto. Bueno, vamos a empezar con el autor que hoy debemos abordar, que es Edward Lee Thorndike. Se trata de un pilar fundamental y un pionero de las teorías del comportamiento y las doctrinas del aprendizaje, fundador de lo que se dio en llamar el conexionismo. Se trata de un autor que muy tempranamente demarca un camino que definirá por décadas las coordenadas que la psicología norteamericana va a recorrer. Veremos también que esta orientación que tiene el sello de Thorndike tampoco surge en el vacío, sino que su referencia en otros autores está presente en los que, al decir de Foucault, autorizan su discurso, en tanto fundadores de discursividad. Edward Lee Thorndike era estadounidense, nació en agosto de 1874 en Williamsburg, Massachusetts. Era hijo de un ministro metodista. Se graduó en la Universidad de Wesleyan en 1895 con una licenciatura en ciencias y posteriormente se matriculó en la Universidad de Harvard para estudiar literatura inglesa y francesa. Allí, durante su primer semestre, tomó un curso de psicología impartido por William James, y esto lo conduce a modificar su decisión y a dedicarse al estudio de la psicología. Por este motivo se traslada a la Universidad de Harvard, donde es recibido por William James, quien incluso le facilita el sótano de su casa para realizar sus primeras investigaciones experimentales con animales, dado que Harvard no le facilitaba el espacio para ello. Piensen ustedes que toda la investigación en psicología, que por lo demás era novedosa y recién comenzaba a tener alguna difusión, se hacía bajo el modelo de Wundt, que era el referente y la palabra autorizada en ese campo. En cambio, Thorndike, nuestro autor, en lugar de ir por el camino que convencionalmente se estaba estableciendo, el de la introspección wundtiana, vía experimentación, se había propuesto trabajar con otras especies animales, como pollos, gatos, perros y peces, fundamentalmente, lo que para la Universidad de Harvard era una complicación. Afortunadamente para Thorndike, contar con el apoyo de nada menos que William James, considerado el padre de la psicología norteamericana, posibilitó la concreción y el éxito de sus investigaciones. Thorndike fue el inventor de los diversos dispositivos como las cajas de truco y los laberintos para estudiar el comportamiento animal, que luego se difundieron y también se perfeccionaron. En Harvard había adiestrado pollos para que corrieran a través de laberintos improvisados con libros de complejidad diversa y creciente, con el objetivo de investigar el aprendizaje. Thorndike culmina su formación en la Universidad de Columbia, donde obtiene su doctorado bajo la dirección de James McKean Cattell en 1898 y que lleva por título La inteligencia animal, un estudio experimental de los procesos asociativos en los animales. Este es el trabajo que ustedes tienen como bibliografía y que aquí circula bajo el título de Sobre el aprendizaje animal. Thorndike falleció en 1949 luego de desarrollar una importantísima labor en la investigación experimental con animales bajo el marco de la psicología comparada y luego dedicarse en las últimas décadas a la pedagogía y a la psicología educacional, ocupando incluso por un breve periodo entre 1942 y 1943 la cátedra de William James en Harvard antes de retirarse y habiendo sido incluso presidente de la Asociación Psicoanalítica Norteamericana. Bueno, Thorndike
es un claro exponente de la naciente psicología norteamericana hacia el siglo XIX. Y es por esto que es conveniente hacer una breve mención a ciertos aspectos destacados en las particularidades del medio estadounidense de la época. En Estados Unidos, la psicología cobra un fuerte impulso a partir de dos referencias. Por un lado, la influencia en la importación de la psicología experimental de Wundt, y por otro, el influjo de las ideas darwinianas y los principios del evolucionismo que impregnan hacia la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Toda la psicología dando lugar a la psicología comparada. Una figura central en todo este desarrollo va a ser la figura de William James, quien por un lado va a impulsar a la corriente del funcionalismo norteamericano, que va a entronizar a John Dewey como su mayor exponente. Por otro lado, James desde 1872 va a establecer relaciones con la psicofisiología de Wundt, y hacia 1875 tendrá alumnos que realizan experiencias en un terreno límite entre la fisiología y la psicología en Harvard, llevándolo a elaborar sus conocidos principios de psicología, obra que que se va a convertir en una guía fundamental para la enseñanza de la psicología en los Estados Unidos, y va a impactar también muy fuertemente en varios países del mundo, incluyendo nuestro país. Hacia 1880, James va a enviar a formarse con Wundt a Stanley Hall, uno de sus mejores alumnos, quien se va a incorporar al laboratorio de Wundt en Leipzig, que recientemente se había inaugurado. Stanley Hall va a regresar a los Estados Unidos luego de esta formación y va a fundar hacia 1883 el primer laboratorio de psicología experimental en la Universidad Johns Hopkins en Baltimore. Posteriormente, Stanley Hall va a fundar en 1892 la APA, la Asociación Norteamericana de Psicología, y será su primer presidente. Paralelamente, desde 1880, al mismo tiempo que Stanley Hall, también se va a formar en el laboratorio de Wundt James McKean Cattell, quien llega a convertirse en su ayudante y realiza con Wundt su tesis de doctorado en 1886. Al regresar a los Estados Unidos, es alguien que va a trabajar en el laboratorio fundado por Stanley Hall, y hacia 1890 es el primero en hablar de test mental. En 1891 fundará el laboratorio en la Universidad de Columbia, donde se va a formar alumnos importantes, y entre ellos van a estar Woodward y Thorndike. Thorndike recibe una importante influencia también de un psicozoólogo inglés llamado Lloyd Morgan, cuyas clases escuchará en Harvard, y quien había desarrollado un campo de trabajo denominado la evolución mental, de clara influencia darwiniana, y que se situaba en una zona fronteriza entre el estudio de la inteligencia y el estudio del instinto, a partir de la observación animal. Thorndike va a retener de Lloyd Morgan un principio del aprendizaje que se va a convertir en una regla fundamental, que es también una advertencia contra el antropocentrismo, y que plantea que no se debe nunca interpretar una acción animal como resultado de un proceso o facultad superior cuando puede hallarse una explicación en procesos inferiores o al menos más simples. No obstante, los estudios de Lloyd Morgan estaban sustentados fundamentalmente en la recopilación de anécdotas y en observaciones muy variadas y sin un encuadre experimental. Este será el punto que Thorndike va a tratar de resolver. Así que vamos a ver entonces qué es lo que va a plantear Thorndike en su monografía doctoral. Como buen científico que presenta algo novedoso, Thorndike comienza definiendo claramente cuál es el propósito de su trabajo, y nos va a decir que su monografía es un intento de explicación de la naturaleza de los procesos de asociación en la mente del animal. Y nos indica además que no hubo hasta ese momento ninguna investigación similar, ni menos con el método experimental. Y es por eso que va a referirse, al menos brevemente, a los fundamentos de este método y de su investigación.
Por lo tanto, Thorndike va a afirmar que son esos procesos asociativos presentes en el pensamiento de los animales los que constituyen su tema de estudio. Aquí hay tres cuestiones importantes que va a encargarse de despejar en esta especie de breve introducción que lleva adelante Thorndike y que le servirán para poner en valor el enfoque que está presentando. La primera de estas cuestiones que va a destacar es para diferenciar, por un lado, su enfoque de aquel que viene realizando la fisiología tradicional. Léase Boone, Helmholtz, etc. En Estados Unidos es Titchener, que es el que va a implementar, digamos, los trabajos de Boone, que se había formado con Boone. Y entonces la fisiología tradicional, ¿qué es lo que hace? Concentrar su atención en el estudio del poder y de las facultades de los sentidos. Por otro lado, esto lo va a hacer para señalar que estas facultades de los sentidos, ¿no?, tienen un estudio tan relevante y que sin embargo sobre los procesos asociativos presentes en las reacciones animales construidas por la experiencia no se conoce nada comparativamente a lo que se conoce sobre los órganos de los sentidos. La segunda cuestión va a ser fundamental y apunta a señalar que dichas reacciones animales construidas por la experiencia pueden explicarse sin la ayuda del pensamiento abstracto, conceptual o inferencial, lo cual constituye un salto impresionante. Fíjense que todo el tiempo él habla de tales procesos asociativos presentes en la mente del animal y desplegados en sus actos, con lo cual traslada nuestra atención desde el contenido mental hacia lo observable de la acción. Esto es algo que Descartes jamás hubiera imaginado, ni tampoco admitido. Se abre la posibilidad de hablar e investigar la inteligencia sin tener en cuenta el contenido mental, ni la representación, ni la conciencia, ni nada que se le parezca. Solo se trata de observar lo que hace el animal, sus acciones. Thorndike señala al respecto que cuando llamamos a un gato y éste entra corriendo dentro de la casa y se dirige a su comida, decimos que el gato asocia el llamado con la experiencia del alimento y que esto hace innecesario cualquier especulación al respecto, a si el gato razona sobre el asunto o si hay algún contenido mental presente en el animal. Esta cuestión que Thorndike va a plantear de un modo casi anecdótico va a ser fundamental porque justamente va a establecer un rasgo de identidad de todo el movimiento conductista de aquí en adelante, su antimentalismo y también su antiinteriorismo. Todos los autores que posteriormente van a ir construyendo el camino del conductismo, llámese Watson o Skinner, u otros que están en el medio, incluso después, tendrán en algunos casos diferencias conceptuales e incluso, como en el caso de Watson y Skinner, podrán desarrollar líneas muy diferentes en su elaboración del condicionamiento, pero, sin embargo, para todos, este va a ser un rasgo común. La mente, el interior, es una caja negra. No podemos observarla, pero además tampoco la necesitamos para explicar el comportamiento y el aprendizaje. Una premisa fundamental, el antimentalismo. Esto es, establecer como innecesaria cualquier explicación o apelación a procesos psíquicos internos, pensamientos, imágenes, representaciones, etc. Surge así algo interesante y novedoso, una psicología de lo observable, esto es, de la acción, una psicología sin mente. Esto se liga a la tercera cuestión, que es también muy importante y que necesitamos señalarla porque Thorndike se encarga de despejar en su primer abordaje del tema este asunto. Esto es que el antimentalismo que mencionamos va ligado a un antiinteriorismo, lo que implica también un desprecio por cualquier explicación instintivista. El conductismo va a ser profundamente ambientalista, en el sentido del determinismo ambiental. No concederá ningún papel, o al menos reducirá al mínimo posible el papel de los instintos.
Aquí Thorndike es todavía un poco cauteloso, pero más adelante Watson va a ser taxativo y preferirá hablar de conductas no aprendidas, ni siquiera de instinto ni de reacciones innatas. Esto fijará una postura en el conductismo que excluirá toda explicación interiorista. Ni el instinto ni la representación. Solo la acción es observable, objetiva y científicamente fiable. Es verdad que Thorndike es más cauteloso, pero igualmente es muy claro respecto de la prevalencia de los hábitos y los procesos asociativos por sobre el instinto. Sostendrá que son los procesos asociativos y no el instinto los que hacen que el animal use los mejores alimentos, duerma en el mismo solar, evite nuevos peligros y saque provecho de los nuevos cambios de la naturaleza. Es más, dirá, su mayor desarrollo en los mamíferos es factor principal de la supremacía de este grupo. Si bien formalmente el conductismo como escuela tiene su inicio en 1913 con el manifiesto de Watson, eso no hubiera sido posible sin Thorndike. Es Thorndike quien establecerá estos pilares referidos anteriormente que van a delimitar el campo de juego y las reglas con las que se va a desarrollar el conductismo. Avancemos un poco más. Thorndike va a confesar que hay un propósito más profundo que pretende él investigar a través de estos procesos de asociación. El propósito principal, dice Thorndike, del estudio de la mente animal es aprender el desarrollo de la vida mental a través de la filogenia, trazar en particular el origen de la facultad humana. En relación con este propósito principal de la psicología comparada, los procesos asociativos asumen un rol predominante de aquel de las facultades sensibles o del instinto, porque en el estudio de los procesos asociativos reside la solución del problema. Dirá más adelante, de algún modo, de esos procesos asociativos ha surgido la conciencia humana. La asociación de ideas apropiadas, la imaginación, la memoria, la abstracción, la generalización, el juicio, la inferencia, aquí tienen su fuente. Del desarrollo de la facultad humana debemos hacer responsables a estos procesos de asociación en los animales inferiores. Se trata sin duda de una afirmación fuerte, sobre todo para la época. No es simplemente el estudio de la mente animal lo que está buscando Thorndike, ni tampoco es solo dar cuenta de los procesos del aprendizaje animal. Se trata de fundar el origen de la facultad humana de la inteligencia, y es por ello que vamos hacia lo más simple y hacia las especies inferiores. Aquí es fundamental que nos detengamos un momento. La pregunta que debemos hacernos es qué autoriza a Thorndike a este pasaje. ¿En qué se autoriza para plantear un estudio comparativo en estos términos? Y en ese sentido, también, ¿cómo es que Thorndike se autoriza a trasladar estos resultados de los estudios en animales o del aprendizaje en gatos o pollos a una definición de la inteligencia humana? La respuesta la tienen del teórico anterior. Thorndike se autoriza en el evolucionismo darwiniano y es de allí de donde cobra inspiración. El evolucionismo darwiniano, no estrictamente Darwin, aunque no es sin él, va a impulsar muy fuertemente las ciencias biológicas, construyendo un ideal de ciencia que muchos abordajes en el campo de las ciencias humanas y sociales van a abrazar. A partir de ello, la psicología va a incorporar una serie de supuestos conceptuales y de preceptos que tienen su fuente en el evolucionismo. El mismo concepto de evolución va a impregnar el territorio de la psicología e irá instalando una idea de la evolución que va de lo más simple a lo más complejo, suponiendo incluso un progreso en el cambio evolutivo que va de un menor a un mayor desarrollo. La ciencia psicológica, así como también la sociología y otras disciplinas, comenzarán a incorporar diversos supuestos conceptuales de cuño evolucionista, como los conceptos de adaptación, de selección natural, de la lucha por la supervivencia, etcétera, etcétera.
Uno de los supuestos conceptuales, o mejor dicho, su generalización, su implantación en diversos campos del saber, es el que fundamentalmente habilita a Thorndike a realizar su planteo y extrapolar los resultados de lo animal a lo humano. Se trata del concepto de continuidad entre las especies. La idea de continuidad entre las especies permite pensar que no se trata de una extrapolación, sino que se sigue el orden natural de la evolución, que va de lo inferior a lo superior, de lo menos evolucionado a lo más evolucionado, con lo cual no hay un salto ni un corte entre lo animal y lo humano. ¿Por qué? Porque hay continuidad. La consecuencia de esto, en toda la tradición conductista, es pensar que los mismos principios y leyes que regulan el funcionamiento de todas las especies, incluyendo la especie humana, van a ser por lo tanto los mismos principios explicativos que darán cuenta de la inteligencia, del aprendizaje y el comportamiento en cualquiera de las especies. Pasemos ahora a ocuparnos de la cuestión del método, tal como lo presenta Thorndike. Lo primero que va a plantear es que todas las referencias existentes hasta ese momento carecían de rigor metódico y estaban basadas en anécdotas, que mayormente constituían un elogio de la inteligencia animal, ya que nunca daban cuenta de la estupidez animal, recortando solamente los hechos que mostraban lo mejor del animal. Se trata mayormente de recopilación de anécdotas que relataban actos inteligentes en animales y no eran investigaciones personales mediante la observación directa. Thorndike va a señalar que independientemente de que se tratase de casos observados directamente o no, o que se trate de buenos o malos observadores, en todos los casos hasta ese momento hubo tres defectos que, vamos a ver, Thorndike se propuso superar. El primero es que solo se estudió un caso aislado y así los resultados no son necesariamente verdaderos respecto de la clase. El segundo, que la observación no es repetida ni las condiciones son perfectamente reguladas. Y el tercero es que no se conoce la historia previa del animal en cuestión. Para superar estas dificultades, Thorndike va a proponer la utilización del método experimental. De este modo, se podrá repetir la experiencia todas las veces que sea necesario y despejar si la conducta del animal es debida a una mera coincidencia, así como también si varios animales de la misma especie pueden ser sometidos a la misma prueba con el fin de obtener resultados representativos de esa especie y a la vez que se pueden controlar las variables como la historia previa, por ejemplo. De esta manera, Thorndike encuentra el modo de reconfigurar la situación experimental para ser aplicada al estudio del comportamiento animal, garantizando el control de las variables, la posibilidad de repetir el experimento todas las veces que fuera necesario y aplicarlo a diversos sujetos de la especie para que sea representativo de la clase y no de un individuo. Es así que Thorndike diseña distintos tipos de dispositivos alrededor del cual organiza el experimento, tales como la famosa caja problema o cajas trampa que nos presenta en este texto. Dice Thorndike: elegí como mi método general uno que, simple como es, posee otras ventajas notables, además de las que acompañan a cualquier experimento. Fue simplemente colocar animales cuando estaban hambrientos en cajas de las cuales podían huir mediante algún acto simple como tirar una vuelta de cuerda o presionar un elevador o pararse sobre una plataforma. El animal fue puesto en el encierro, el alimento dejado afuera, a la vista, y su acción observada. Estas cajas estaban diseñadas de manera tal que el animal, generalmente gatos, pero también la utilizó con pollos y con perros pequeños, cualquiera sea, podía ver a través de los barrotes la comida a la que, sin embargo, no podía acceder. De este modo, Thorndike lo que en definitiva hacía era someter al animal a la resolución de un problema coherente con una prueba de inteligencia y de aprendizaje. La tarea propuesta al animal era escapar de la caja. Y para ello había varias posibilidades: apretar un botón, tirar de una cuerda, bajar una palanca, tirar de una anilla de alambre, etc. Al accionar uno de estos mecanismos, se soltaba una puerta que automáticamente abría la caja y al salir
el animal accedía a la comida. Thorndike había construido varias de estas cajas diferentes entre sí y que podían contar con uno o varios de estos mecanismos. El animal pasaba por las diferentes cajas con el propósito de asegurarse que se estaba estudiando la asociación en general y no la asociación de una particular clase de impulso. Del mismo modo, Thorndike nos señala que se tomaban suficientes animales en cada caja o encierro como para estar seguros de que los resultados no se debían a peculiaridades individuales, de manera que los resultados sean representativos de la especie y no del individuo. Por otro lado, ninguno de los animales de las pruebas tenía alguna familiaridad previa con ninguno de los mecanismos mediante los cuales las puertas se abrían, de manera que cada uno debía enfrentar y resolver dicha novedad. Thorndike remarca también la importancia del estado de necesidad del animal para querer salir de la caja. Mientras fuera posible, los animales eran mantenidos en un estado uniforme de hambre, que era prácticamente un hambre total. Si el animal no está estimulado, si se quiere, no tiene hambre, no tiene una motivación como para poder querer salir de la caja. En las experiencias que lleva adelante Thorndike, coloca al animal en la caja, supongamos un gato, y este comienza a ejecutar una diversidad de movimientos como producto del disconfort por el encierro, que en un principio son tan azarosos y desorganizados hasta que por accidente, otra vez el azar, ejecuta la acción que posibilita la apertura de la jaula. Este método de aprendizaje no es otra cosa que el aprendizaje por tanteo o ensayo y error. Por supuesto que con una sola experiencia no obtenemos ningún aprendizaje. La experiencia debe repetirse sistemáticamente. La repetición de la experiencia es el factor fundamental para que la asociación se produzca. En las sucesivas experiencias con la misma caja comienzan a eliminarse los movimientos inútiles y hay una acentuación de aquellas conductas que son exitosas, de tal manera que va produciendo una selección natural por las que se descartan las acciones que son inútiles, es decir, que no son adaptativas. De todos los movimientos que realiza el animal, uno es seleccionado por ser exitoso y las demás acciones inútiles se van descartando. Solo la acción eficaz, la que conduce al éxito, Thorndike dirá, es reforzada. Esta cuestión del refuerzo será retomada más tarde por varios autores, fundamentalmente por Skinner, como un elemento fundamental en el proceso de aprendizaje. Pero hay otro elemento más que está presente en esta elaboración de Thorndike y que también va a ser fundamental para Skinner, más incluso que la cuestión del refuerzo, que era una cuestión muy retomada fundamentalmente por Hull, un seguidor también de Thorndike. Para Skinner va a ser fundamental lo que Thorndike va a llamar ley del efecto. Esto es la selección a posteriori de la acción eficaz, es decir, que la acción se revela como eficaz solo posteriormente por su efecto exitoso, y es por ello que es seleccionada y por tanto reforzada. ¿Cuándo podemos decir que el animal estableció la asociación? ¿Cuándo se fijó la conexión? O en otros términos, ¿cuándo podemos decir que el animal aprendió? Aquí, como ven, es equivalente aprender a fijar o establecer la asociación. Bueno, esto se entiende más claramente a partir de la construcción de lo que Thorndike va a llamar curva de memoria o curva de aprendizaje. Dicha curva representa el progreso en el aprendizaje de un animal en una misma caja y permite visualizar el tiempo que demora en aprender, esto es, en producirse la conexión. Para ello, Thorndike utiliza las coordenadas cartesianas y en la abscisa, que es el eje X horizontal, va a marcar el número de pruebas, qué cantidad de pruebas hace el animal en esa caja, en tanto que en la ordenada, en el eje Y vertical, va a indicar el tiempo que demora el animal en producir la acción eficaz en cada una de esas pruebas y poder salir ahí de la caja.
Lo que vemos es que la curva decrece hasta que en un momento dado se hace paralela al horizontal. ¿Qué es lo que ocurrió? Lo que ocurre es que por un lado el animal en cada prueba nueva va demorando menos tiempo y a la vez va realizando cada vez menos movimientos inútiles. Esto producto de la selección natural inherente al proceso de aprendizaje que descarta aquellos actos que no son útiles, que no son adaptativos. En las últimas pruebas lo que vemos es que el animal tarda el menor tiempo posible y solamente ejecuta la acción eficaz, es decir, aquella acción que es útil y adaptativa. En ese momento es donde podemos decir que se ha fijado una conexión, que ya se ha establecido la asociación y la curva tiene la distancia mínima respecto al horizontal y se ha vuelto paralela a ella. Cabe destacar, lo señala Thorndike, que este mismo proceso que se lleva adelante con el animal en una caja debe repetirse del mismo modo con otras cajas diferentes, con otros, digamos, dispositivos de escape. Y además esto también debe repetirse con otros animales en cada una de estas cajas. Esto debe hacerse así para verificar que lo que en realidad estamos estudiando es el proceso de asociación y no la familiarización de un gato particular con una caja específica o un mecanismo de escape determinado. Bien, nos interesa destacar algunas cuestiones que se desprenden del trabajo de Thorndike y que son importantes para nuestro análisis. La primera cuestión que debemos señalar es que si bien Thorndike no es el único, es uno de los primeros autores en proponer un modelo para la psicología que se enmarca en los parámetros científicos del método experimental y que prescinde de la conciencia. Hasta ahora, el trabajo que hemos hecho nos ha trazado un camino que va desde Descartes hasta Wundt y que pone en el centro de la investigación sobre lo psíquico a la conciencia, a la mente como un contenido. Otros autores contemporáneos a Thorndike cuestionan el modelo wundtiano y su concepción de la conciencia y flexibilizan su conceptualización de la conciencia. Pero Thorndike es más radical y no solo deja de lado la conciencia, sino que también prescinde de cualquier referencia a lo interno, sean estas las funciones psíquicas, como la representación, el pensamiento, la imaginación, o incluso el instinto. Desarma todo el aparato montado alrededor de la conciencia y construye en su lugar un dispositivo experimental que solo se atiene a lo observable, a la acción, y con ello le basta para dar cuenta de la inteligencia, tanto humana como animal. A partir de Thorndike, la inteligencia pasa a ser un saber hacer. La pregunta por la inteligencia se transforma a cómo se aprende. Y el que sabe lo muestra en una acción eficaz. Los parámetros del evolucionismo darwiniano habilitan a Thorndike este movimiento teórico y transforma el conocimiento en un acto adaptativo, el cual ya no se busca en él mismo la representación fiel de lo real, sino que lo que se busca es la acción eficaz. El saber se vuelve pragmático y sobrevive la acción útil. Si bien, como decimos, Thorndike desarma el aparato erigido alrededor de la conciencia, preserva en sus fundamentos la mayoría de los supuestos de la modernidad. Va a desalojar al intelectualismo, pero sus fundamentos seguirán la explicación mecánica y asociacionista. En la base de la explicación de Thorndike está presente la clásica concepción del hábito, que poco tiempo después servirá de soporte al condicionamiento clásico presente en el conductismo a partir de Thorndike. La postura de Thorndike aniquila al dualismo cartesiano entre la res cogitans y la res extensa y llamativamente construye una psicología centrada sobre la res extensa, no sin establecer un nuevo dualismo, un dualismo que va a ser el de organismo medio. También vamos a encontrar que la conducta se complejiza a partir de lo más simple a lo más complejo, a partir de este procedimiento o este concepto que es el de asociación.
Bueno, dejamos aquí hoy y nos reencontramos la próxima con los desarrollos del conductismo a manos de Watson y de Skinner. Hasta entonces, y mucha suerte, nos vemos la próxima.